he notado un trend que no veía antes, que es cómo se pueden filtrar noticias falsas que no existen por pura inteligencia artificial, me explico. O sea, tú puedes crear una imagen de una ciudad deshecha. Sí. Hoy, desgraciadamente, y si hay un tema súper grave, hoy hubo un huracán en Acapulco, no sé, en México. En Guerrero, sí. Y quiero aclarar como estuve explorando en la carretera, satelitalmente está súper dañado y debe haber muchas pérdidas humanas por el suceso, etc. Dicho eso y punto aparte, la mala información alrededor del tema por inteligencia artificial es increíble porque tú le puedes decir, dame una imagen de este edificio deshecho y casi creo con una ballena arriba y te la va a dar. ¿Has visto lo que hace Photoshop? O sea, claro. Photoshop, hoy, ¿has probado esa función? Sí, está increíble. Seleccionas un espacio en la imagen y le pones contexto lo que quieres que salga ahí y hace un muy buen trabajo, sí, güey. Muy buen trabajo Está que bien, hay cabrón. que ver cómo evitamos el daño, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de... Yo creo que cualquier innovación va a traer ese miedo. En la revolución industrial existía lo mismo, ¿no? Sí, no, y a ver, esas falacias que le damos a ciertos formatos, históricamente las hemos, o sea, se acaban renovando. Antes, por ejemplo, si a ti te traían un papel impreso, te estoy hablando hace 300 años, pues se veía muy oficial porque alguien con una impresora o alguien lo pudo haber impreso, ¿no? O sea, era algo que ya le decías, no, pues tiene que ser real. Hoy en día estamos en un punto en donde ya las fotografías ya no tienen esa credibilidad que a lo mejor en los años 90 si veas una fotografía es, no mames, eso tiene que ser real. Hoy en día ese medio ya está... Ya perdió esa credibilidad absoluta. Obsoleto, ¿no? Porque a fin de cuentas, a ver, las fotos y los videos son números. O sea, en su más pura esencia son números. Son cosas que se pueden calcular. Y mediante la tecnología avanza, esa capacidad de cómputo que es, valga la redundancia, capaz de calcular esos números, cada vez está más cerca de hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día las deepfakes, todas esas cosas que generan noticias falsas, pues son cálculos que hace tecnología que ahora ya es mucho más capaz. Sí, y hoy que el input todavía le tienes que poner cierto esfuerzo. Hay que ver cuando alguien o sea, cuando un bebé pueda crear sus propios mundos, etcétera, eso va a ser súper relevante. Y cuando el ancho de banda en cuestión de cómo nos comunicamos con los aparatos se amplíe, que es lo que quiere hacer Elon Musk. Neuralink. Sí, que cuando lo explica con Rogan dice, es que el ancho de banda es muy pequeño a la hora de comunicarse con un celular porque es mediante taps. Entonces, cuando abres a detectar con otros inputs la información que quieres transmitir, va a ser una singularidad. Hay un tema, este año me he metido mucho en el tema de genoma. Hablábamos un poco de los hábitos y todo eso y me clavé duro. O sea, me puse como objetivo de mayo a agosto hacerme un experto. Ese era el objetivo, no digo que me hizo un experto en lo absoluto. Pero el punto es, o sea, la capacidad de la inteligencia artificial de poder editar nuestro propio genoma, nuestros hábitos, las enfermedades que vamos a tener en 30 o 40 años. A ver, tiene unos contrastes súper positivos, o sea, la inteligencia artificial en eso. Solo va a ser de ver cómo la utilizamos de la manera correcta. Sí, va a estar bien interesante porque ya cuando metes en algo determinista, en algo computable o computarizable, a la esencia humana o al genoma humano se vuelve algo bien extraño. Porque, por ejemplo, similar a lo que sucedió en la música, cuando las plataformas como Pro Tools, todos los softwares que hay de producir música llegan al mercado, se empieza a generar una etapa de estandarización que hasta hoy en día está vigente. A ver, hoy en día si tú haces música electrónica, hay librerías de samples en Splice que se usan en 100%. Muchísimas canciones. Incluso el hip hop, pues bueno, se nace sobre resamplear canciones clásicas, pero más en el tema esa de la imperfección. Hoy en día, si tú haces una canción, hay un proceso que se llama quantize, que quantize se hace de cuenta que pegar los beats a la línea exactamente. Entonces, si tú tienes una canción que está en 4/4, si tú la tocas en batería, o sea, con un metrónomo, pues seguramente va a dar una imperfección mínima, ¿no? Aquí la computadora garantiza que va a ser perfecto. Y eso le quita un poco de resolución, quizá. A ver, la música pasa lo mismo y en el cine pasa lo mismo. Cuando se digitaliza el medio, pues en lugar de volverse algo que es como un vector en el sentido que es infinito, se empieza a volver ceros y unos y se simplifica, ¿no? Que quizá nuestro oído, nuestra vista no lo distinga, pero hay una simplificación considerable. Y no, se simplifica y voy a cambiar un poco de tema, pero dentro del tema de cine, obviamente, ¿alguna vez has visto la foto esta que hay una película medieval y pasa un avión arriba? No, ¿cómo la busco? No sé. A ver, medieval film. Sí.
Sí, esa mera. En Gladiador, es en Gladiador. En Gladiador, sí es cierto. No mames, sí se mamaron. Y es súper real, ¿eh? O sea, como un día tenía la duda y me metí a verla. El punto es que... Qué mamada que se de un avión ahí pasando. El punto de eso es que... Digo, también, perdón que te interrumpa, es un thumbnail de YouTube, seguramente está exagerado. Sí, justo, ese está súper exagerado. De hecho, no me acuerdo si es esa o es la que está abajo. Pero mira, ignoremos que es verdad o no, que no, o sea, como, la verdad no me acuerdo ni en qué película era. Pero el punto es, la inteligencia artificial también va a ahorrar las horas y horas de editar un video. O sea, lo hace en segundos y se va a encargar de que no salga ese avión en dado caso de que no quieras que salga, ¿no? Sí. Entonces, sí, el punto es utilizar bien las herramientas. Creo que regularizarlo. También hay que tener cuidado con regularizarlo para que no haya daño. Y ver cómo tomamos ventaja de ella. O sea, yo creo que todas las startups, todos los negocios, cualquier persona que está creando algún tipo de valor debe cuestionarse cómo aportarlo más y impulsarse de la inteligencia artificial, ¿no? La gente en tu gremio, en el cuestión de startups, sí, o sea, CEOs de empresas de tecnología, ¿cómo ven esto? Yo creo que bien. O sea, las conversaciones que has tenido. Esta semana estuve en un retiro, de hecho, la semana pasada, con las startups que yo creo que son las más grandes de México. Bueno, por valuación lo son. Y me sorprendió. O sea, volví con el feeling de que teníamos que hacer... Si tienes frío, la apagamos. No, estoy bien, te juro. No te diría. Sí volví con la impresión de que teníamos que hacer mucho más por la inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, mucho más, automatizar más procesos, etcétera. Yo creo que el mundo lo está viendo con una manera positiva y con una apertura al cambio interesante. Porque es que si te opones al cambio, alguien lo va a hacer, me explico. Sí. Ya, si alguien se hubiera querido oponer al cambio, ya lo hubiera hecho antes de ChatGPT. Porque ya una vez que se masificó, es muy difícil ir para atrás, me explico. Hoy no me pueden quitar ChatGPT, o sea, sería muy difícil. ¿Cómo vivo sin ChatGPT de esa manera, no? Sí. Sí sería interesante, güey. No sé, es que no sé si, o sea, no sé cómo se podría regularizar porque generalmente la gente que lo intenta regularizar no lo entiende. Claro, es que hay muy pocas personas que realmente lo entienden a full. En todas sus implicaciones, sí. No solamente desde el punto de vista técnico, sino también técnico y social. Y técnico, social, geopolítico, todas esas implicaciones que tiene, vaya, algo así. Que no sé si has visto que quien creó ChatGPT, o sea, OpenAI, fue Elon Musk al principio. Sí, con Sam Altman. Exacto, con Sam Altman. Sam Altman era el director de Y Combinator cuando nosotros pasamos por Y Combinator. ¿Ah, neta? Sí. Te mentiría si te digo que era alguien con quien convivíamos porque la verdad no lo veíamos mucho. Pero bueno, creo que es alguien que está súper metido en el tema de renta básica universal, de ChatGPT. Las veces que habló ahí en YC cuando estábamos, él ya estaba full en ese tema. El punto es que Elon se mete ahí y dice debería ser una empresa o una organización que ayude a democratizar el AI, que sea salvo, etc. Y siempre tuvo un rol muy pasivo y hasta que Microsoft compró el 52% o el 51%, no me acuerdo cuánto compró de OpenAI, él decidió ahora poner el competidor. ¿Pero eso implicó que se saliera Musk? Sí, claro, porque Musk dijo, a ver... Microsoft tiene supuestamente 75% de OpenAI. Va a tener 75% y arrancó con 49%. Es interesante. El punto aquí, o lo que sí creo que es importante es cómo entendemos qué es lo que está pasando incluso a nivel México, ¿no? O sea, ahora tenemos unas elecciones próximamente y va a haber que ser cuidadosos con las campañas de anuncios, las campañas de noticias, de imágenes que se puedan generar. O sea, ahora es muy fácil poner a un candidato presidencial al lado de la persona más buscada del mundo. Y ese es un riesgo gigantesco. ¿Y cómo? O sea, es que esa pregunta de cómo vamos a saber que lo que estamos leyendo y consumiendo es de verdad o es la verdad, vaya, con todas las comidas que le podamos poner, se vuelve ahora sí una pregunta. Bueno, ahora está el tema de verificados. Obviamente en Instagram y Twitter, que antes ya perdió toda seriedad la palomita, ¿no? Sí, perdió seriedad. La intención es buena. O sea, es que antes era para famosos, ahora es como para cualquier persona. Lo interesante es que esté seguro de que esa persona es quien dice ser, ¿no? O sea, que Roberto Martínez mandó la foto de su pasaporte
Pero eso es algo... Sí, sí, es que o eso, sea... a ver, el hecho de que la comprobación sea una foto, pues estamos hablando Claro. que el medio, el formato de la foto es algo completamente... No, concuerdo. Pero bueno, va a ser un reto. Yo sí creo... Mira, yo creo que el mayor factor de las campañas presidenciales que vienen va a ser la inteligencia artificial. Tanto para la distribución de anuncios, de información, etcétera, así como para que los partidos políticos, no solo en México, sino en Estados Unidos, que también vienen, puedan leer mucha información en tiempo real y saber cómo accionar con ella. ¿Me explico? Sí. Hay datos increíbles de inteligencia artificial. Nosotros tenemos un proyecto que no somos una empresa de inteligencia artificial, somos una empresa de tecnología que creo que nos falta hacer mucho más. Donde podemos identificar cuánto se va a tardar en descargar un barco en un puerto marítimo solo por tomar una foto satelital con inteligencia artificial. Lo cual es buenísimo. Está cabrón. Pero mira, lo que me asusta de eso es que si nosotros sabemos hacer eso, alguien que sea experto en cosas parecidas a eso es muy riesgoso. Y toman la foto, pero el cargamento es visible. Sí, lo puedes ver de cierta manera y puedes ver qué tan ocupadas están las grúas alrededor, etcétera, ¿no? ¿Qué tan hundido está el barco eso para saber el peso? No tanto, sobre todo lo que consideras es cuántas grúas hay activas y cada cuánto se mueven, o sea, se rotan. Entonces haces el cálculo de niveles de contenedores que hay. Y es es interesante porque le puedes decir a un Tesla que esté esperando su auto en cuánto tiempo va a llegar, que no es mínimo. O sea, no creas que es una diferencia de 1 hora, sino son diferencias de 4 a 6 días. Sí. Entonces, darle esa información a priori ayuda a agilizar, ¿no? Sí, lo que está interesante que creo que ha pasado históricamente con innovaciones tecnológicas es que, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, pues ChatGPT realmente no es lo importante, sino el modelo. Claro. El modelo y lo replicable que puede llegar a ser, como en su caso, más que LimeWire eran los torrents y más que X era más que nada, o más que las cripto, para mí es blockchain, ¿no? Sí. O sea, es agarrar ese modelo y ver hacia dónde más lo podemos dirigir, pero todo lo que ha de estar pasando behind the scenes de los gobiernos intentando agarrar esa tecnología para hacer algo más se vuelve algo bien interesante. Hace poco estaba viendo un documental justamente sobre el GPS. Ah, qué bien, no lo he visto. Sobre cómo se creó el GPS. Me acuerdo que hice un artículo usando AI para resumir un poco lo que me Oye, yo lo interesado. leo, el newsletter. El newsletter. Y la neta se me hizo bien cabrón porque el GPS sale como un invento inofensivo y luego los estadounidenses, mediante el efecto de Doppler, encuentran la manera de instrumentalizarlo para algo de guerra y eventualmente acaba siendo algo que se libera al público. Pero de hecho hubo un punto en los 90s en donde existían 2 señales de GPS universales. Entonces tú ponías tu GPS comercial y no te daba tu precisión exacta porque si eso era disponible para el público en general, el gobierno ruso podía chingarse a los gringos. Entonces eso pasaba con este invento del GPS. Creo algo debe estar pasando hoy